Amén. Muchísimas gracias, mi pastor Jorge. Gracias una vez más por la invitación siempre amable y atenta que me hacen y la oportunidad que agradezco de poder estar a través de este medio compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar compartiendo en el libro de Apocalipsis el capítulo 20. Libro de Apocalipsis el capítulo 20, versículo 11 en adelante, donde normalmente allí tiene por título, lo voy a usar el mismo título, el juicio ante el gran trono blanco. Si bien los títulos, cierto, no pertenecen a la Sagrada Escritura, sino que son títulos editoriales, pero en este caso nos viene bien como para poder entender de qué es lo que estamos hablando. Va a haber un momento, mis hermanos, en que Dios va a juzgar a esta humanidad. Hay distintos momentos, en realidad, Dios viene tratando con nuestras vidas, digo, como seres humanos. Dios trata con los corazones, Dios trata con las personas. Dios en algún momento también incluso trata con los creyentes, ¿cierto? Muchas veces Dios ejerce disciplina sobre nosotros los creyentes y dice la Escritura que es para que no seamos condenados con el mundo. Aún más allá de esa disciplina, cierto, que el Señor ejerce en nuestras vidas, en nuestra vida como creyente, también sabemos que cuando ocurra el rapto de la iglesia, gloria al Señor, el cual está cercano, el cual su venida para nosotros está cercana, nosotros seremos, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, arrebatados al Señor, seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y cuando ascendamos a la presencia del Señor, nosotros nos encontraremos con un tribunal. Este tribunal es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal para los creyentes en donde no se juzgará el pecado. Yo quiero aclarar esto. Estoy aclarando primero estas situaciones para no confundirlo justamente con el juicio ante el gran trono blanco. La iglesia pasará por lo que se llama el tribunal de Cristo. Allí cuando nosotros ascendamos con el Señor, nos encontraremos con este tribunal. En este tribunal no se juzgarán los pecados del creyente. Dice la Escritura que el Señor ha perdonado nuestros pecados para nunca más hacer memoria de ellos. Por lo tanto, Dios nunca más podría recordarnos nuestro pasado, nunca más podría recordarnos nuestros errores, nuestros pecados, porque Él faltaría a su palabra, y Él no va a faltar a su palabra nunca. Dice su palabra que a nosotros como sus hijos, como creyentes, ha sepultado nuestros pecados en lo profundo de la mar, así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice la Escritura también que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Así es que nosotros, cuando ascendamos a la presencia del Señor, allí podremos recibir las recompensas mientras estábamos en el cuerpo, dice la palabra del Señor. Así es que el tribunal de Cristo es un tribunal para creyentes, es un tribunal no de juicio, sino un tribunal de recompensas. Podríamos decirlo nosotros para compararlos en tiempos modernos, un podio donde se entregan las coronas, los galardones, los premios, los trofeos. De eso se trata el tribunal de Cristo, de la recompensa que el creyente va a recibir por el servicio prestado al Señor. Allí el Señor sin duda estará recompensando a nuestro pastor Jorge por tomarse este tiempo, por crear una radio, por transmitir la palabra, por estar hasta altas horas de la noche compartiendo el mensaje del Señor. Son todas obras valorables y sobre todas las cosas el Señor es el que va a valorar esas obras. Cuando el Señor habla a cada uno de los mensajes a las 7 iglesias aquí en este mismo libro de Apocalipsis, Él comienza con una alabanza y dice: yo conozco tus obras. Gloria al nombre del Señor, que aunque algunos no reconozcan el trabajo que uno hace, el Señor sí lo sabe y el Señor va a recompensar ese trabajo. Entonces yo quiero traer tranquilidad en ese sentido, de que el creyente no va a pasar por este juzgamiento del que estamos hablando aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Para ponernos nosotros en el contexto histórico, va a producirse lo que estamos esperando ahora, es el rapto de la iglesia. Este mundo, lamentablemente, como decía recién nuestro pastor, está de mal en peor y este mundo va a pasar por la gran tribulación. La nación de Israel va a pasar por la tribulación venidera. Las naciones gentiles van a pasar por la tribulación venidera, por el tiempo del juicio de Dios sobre esta tierra para restaurar las cosas. Luego se producirá la manifestación gloriosa de nuestro Señor cuando descienda juntamente con la iglesia, con los santos ángeles escogidos
a la batalla de Armagedón. Luego vendrá el juicio de las naciones, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y el inicio del reino milenial. Un reino de paz, un reino de seguridad, un reino de bendición, un reino donde se va a recrear justamente todo lo que el Señor había hecho allí en el principio de la creación, con Jesucristo reinando sobre esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso sucederá. Eso lo cuenta el capítulo 20 de Apocalipsis. Luego, en el capítulo 20 de Apocalipsis, los versículos previos a lo que estamos leyendo, dice la palabra del Señor que Satanás será suelto por un breve tiempo, será suelto por un breve momento y se producirá una rebelión allí final, pero dice que no triunfarán aquellos que se subleven al final del reino milenial contra Cristo, porque descenderá fuego del cielo y terminará toda rebelión. Y a partir de allí, en ese contexto histórico, es decir, que este pasaje es un pasaje futuro, pero para este pasaje faltan más de 1000 años, más de 1007 años. ¿Por qué 1007? Porque 1000 años del reino milenial más los 7 de la tribulación, es decir, que para que nosotros podamos llegar a este momento histórico de este pasaje que estamos leyendo, tiene que pasar todo ese tiempo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, gloria al nombre del Señor. En el libro de Apocalipsis, que es un libro literal, pero donde abundan los símbolos, tenemos este trono. Este es un trono, pero este es un trono no como el trono al cual se va a enfrentar la iglesia, porque la iglesia se va a enfrentar a un trono de recompensa, ya lo dijimos luego del rapto. Aquí este es un trono de juicio, este es un trono donde hay un juez y donde hay reos, donde hay culpables, donde hay personas que nunca jamás se han arrepentido. Desde Caín, aquel que pertenecía al maligno, aquel que se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Dice el apóstol Juan, porque sus obras eran impías y las de su hermano justas. Este Caín, desde ese en adelante, y todos los que jamás, nunca se han arrepentido, nunca creyeron en el Señor, nunca se convirtieron a Cristo, nunca esperaron al Mesías por venir en el tiempo del Antiguo Testamento, nunca vinieron por la fe a las plantas del Salvador, se enfrentarán a este trono blanco, a este trono de juicio, a este trono de enjuiciamiento. ¿Y por qué es blanco? Porque este símbolo nos habla justamente de la santidad, nos habla de la pureza, nos habla justamente que aquí el que va a estar sentado es de una santidad absoluta. Dice el pastor Stanley en uno de sus sermones, y lo utiliza allí como latiguillo, como propaganda, yo lo he escuchado en algún momento, ¿cierto?, dentro de sus sermones. Dice, algunos dirán en aquel día, oh, yo sé lo que le voy a decir al Señor. Y dice el doctor Stanley, querido oyente, usted no dirá nada, porque usted estará ante la majestad y la gloria absoluta. Usted no dirá nada, porque estará ante el majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es una gran verdad. En este día, cuando las personas se enfrenten a este juicio del gran trono blanco, a este juicio de santidad absoluta, nadie podrá abrir la boca, como está escrito también en la palabra del Señor, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede convicto bajo el justo juicio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Llegará el momento en que toda persona, también como dice la Escritura, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy nosotros en este tiempo como cristianos doblamos nuestras rodillas ante el Señor Jesucristo. Hoy nosotros como cristianos, los que hemos recibido su mensaje, los que hemos recibido su palabra, doblamos nuestras rodillas ante el Santo de Israel y reconocemos con gozo el gozo del perdón, el gozo de la restauración, el gozo de la misericordia recibida, el gozo de aquellos que han recibido el favor de Dios, y declaramos y decimos, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador. Pero aquellos que hoy le rechazan, aquellos que hoy hacen oír
sordos al mensaje del Evangelio, aquellos que todavía permanecen en rebeldía, aquellos que todavía permanecen con un corazón endurecido, encallecido como un pedernal, corazones de piedra, corazones no arrepentidos, que atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ellos también un día tendrán que doblar la rodilla, pero esta rodilla será justamente doblada ante el peso de la ley de Dios, ante el peso de su majestad, ante el peso de su omnipotencia. Y ellos que hoy no quieren declarar en arrepentimiento Jesucristo es el Señor, en aquel día dirán: tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres el Señor. Como aquel que estaba centurión allí al lado de la cruz, una vez que vio lo que había sucedido en la crucifixión, dice que se fue golpeándose el pecho y decía: verdaderamente este hombre era justo. Pero esa actitud no es nada con lo que va a suceder en este juicio del gran trono blanco, para todos aquellos que nunca se han arrepentido, para todos aquellos que no han escuchado el mensaje del Evangelio, y no porque no lo escuchen, sino porque no lo quieren escuchar. Porque hoy en este tiempo, más que nunca, se está predicando la palabra del Señor por todos medios, por radio, por internet, por televisión, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por cualquier plataforma, por Twitch, por todos lados, como dice el Salmo 19, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Nadie podrá decir: yo no escuché. Nadie que esté en este trono podrá decir: yo no lo oí. Nadie que esté ante este trono va a poder decir: a mí no se me predicó, a mí no se me dio una oportunidad. Nadie podrá decir. Dice la palabra del Señor: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en este trono? Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: el Padre a nadie juzga. Entonces podemos deducir, podemos entender que no es Dios el Padre que está sentado aquí. No, porque dice allí el Señor en el Evangelio de Juan: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Es el Hijo de Dios, es aquel que murió por nosotros, es aquel que vino un día como cordero enmudecido delante sus trasquiladores y entregó su vida para el rescate por muchos, entregó su vida por toda la humanidad, entregó su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero qué terrible contraste: aquel que vino para salvarnos, aquel que vino porque nos amaba, aquel que nos amó de la forma en que no se puede amar más, no hay manera, es imposible amar más de lo que el Señor eterno, el Dios todopoderoso nos ha amado y ha entregado a su Hijo. Sin embargo, ese mismo en este momento allí va a estar en el trono para juzgar. Qué terrible contraste mirar cara a cara a aquel que tanto nos amó, pero aquel que fue rechazado, aquel que fue azotado, aquel que fue escupido, aquel que fue herido, molido por nuestras transgresiones, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque aquel que hoy en día quiere ser nuestro Salvador, un día será también el juez. Aquel que hoy nos abre los brazos de misericordia y dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, un día estará en trono de majestad, con gran poder y gran gloria. Oh, y serán levantados todas las personas de este mundo, todos los que han vivido en este planeta Tierra, desde que el mundo es mundo hasta el último que haya nacido en este planeta Tierra, de aquellos que no han creído, de aquellos que no se arrepintieron, y estarán delante de este juez, delante de este Señor. Dijo el Señor Jesucristo también: yo no juzgo a nadie. Usted me podrá decir: pero pastor, se está contradiciendo. Recién acaba de decir que Jesucristo es el que va a juzgar. Pero permítame terminar la frase. Él dijo: yo no juzgo a nadie. La palabra que les he hablado, esa le juzgará en el día postrero. Por lo tanto, lo que la palabra del Señor quiere decir es que allí no se inventará un sistema para juzgar al hombre. No, ese sistema ya está establecido. Jesucristo juzgará a través de la palabra que Él nos ha hablado. Mire, yo delante mío tengo en este momento una Biblia que muchos han tratado de destruir, otros han ignorado, otros simplemente quieren hacer oídos sordos, pero yo les quiero decir que esta palabra les puede salvar
o les puede condenar. Por esta palabra el ser humano puede ser salvado y por esta misma palabra el ser humano puede ser condenado. Depende de cómo usted reciba esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Mire, este doble filo de la palabra del Señor puede por un lado salvarnos, pero puede por otro lado mandarnos a la condenación si nosotros la rechazamos. Dijo el Señor Jesucristo: yo no le voy a juzgar, lo que yo les he hablado es lo que va a juzgar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Viene a mi mente allí la parábola del rico y el pobre mendigo llamado Lázaro. Cuando el rico estaba ahí en tormentos, dice, atormentado en llama, dijo: Padre Abraham, envía aunque sea Lázaro para que moje sus dedos en un poco de agua y moje mi lengua, porque estoy atormentado, tengo familia, tengo parientes, envía a Lázaro para que él les predique, para que él les hable. Y Abraham le responde: no, de ninguna manera. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, la palabra de Dios tienen, oigan la palabra, porque a través de la palabra, de los que escribió Moisés, de lo que dijeron los profetas, luego los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros creemos a esta palabra llamada Biblia, seremos salvos. Y si no creemos a esa palabra, no hay manera de que el hombre sea salvado, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que delante de este trono blanco y el que está sentado en él, que sabemos que es Jesucristo, el que juzga conforme a su palabra, la que él ha hablado, dice: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mis amigos, va a ser tal la majestad, va a ser tal la grandeza, va a ser tal el poder, va a ser tal la omnipotencia allí exhibida, por eso lo llama este gran trono blanco. Va a ser tal el poder, va a ser tal la majestuosidad, que aún la tierra y el cielo no podrán soportar semejante gloria, no podrán soportar semejante resplandor. Dice la palabra del Señor: no me verá hombre y vivirá. En el Antiguo Testamento se habla de nuestro Dios cuando Él se manifestaba. Dice que el Sinaí temblaba, tronaba, la tierra se partía, los montes se derretían ante la presencia formidable del Santo de Israel. Imagínese en ese momento, ¿qué le podrán decir a aquellas personas que hoy rechazan el mensaje, si aún la tierra completa no podrá resistir el calor de su presencia, ni la luz majestuosa del Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo? Oh, mi amigo, el cielo y la tierra que nosotros hoy conocemos se derretirán, huirán, no estarán más, serán deshechos, dice el apóstol Pedro. Dice que esta tierra y este cielo están reservados por la palabra para ser quemados con fuego. Dice: los elementos ardiendo se fundirán, serán deshechos. Gloria al nombre del Señor. Por eso el capítulo 21 de Apocalipsis nos dice: Él hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Si esta creación, si este planeta Tierra, si las galaxias, si, mi amigo, si los planetas, si este sol que nos alumbra no podrán resistir a la majestad del Dios omnipotente, podrán resistirle a aquellos que han rechazado a este Dios de misericordia, que han rechazado a este Cristo crucificado, que en aquel día será su juez. Obviamente que eso no será posible. Dice, versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mire, fíjese qué tremendo contraste, muertos de pie. ¿Cómo los muertos pueden estar de pie? Porque quiero decirle que toda persona será resucitada. No hay nadie que no vaya a resucitar. Nosotros los creyentes seremos, los que hayamos muerto para la venida del Señor, seremos resucitados. Los que estemos vivos seremos transformados. Los santos del Antiguo Testamento serán resucitados al final de la tribulación, lo mismo que aquellos que murieron durante la tribulación, habiendo creído en el Señor Jesucristo. Pero los demás muertos, dice la Escritura, no resucitarán sino hasta este día. Aquí Caín resucitará. Aquí Hitler resucitará. Aquí Napoleón resucitará.
Aquí los emperadores, los malvados, los impíos, los mentirosos, los que no se han arrepentido, resucitarán, porque dice aquí que los muertos estarán en pie. Para que un muerto esté en pie tiene que ser resucitado. Cuando nosotros los creyentes seamos resucitados, recibiremos un cuerpo especial. La Biblia lo llama un cuerpo incorruptible de gloria. Cuando estas personas ante el juicio del gran trono blanco, cuando estén delante de la majestad de Jesucristo, sean resucitados, recibirán un cuerpo de condenación. Es un cuerpo especial para que luego de este juicio puedan ser arrojados al lago de fuego o infierno, y ese cuerpo no se desintegre y sufra y sufra y sufra y siga sufriendo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Como dijo el Señor, donde su gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Oh, qué terrible lugar. Qué terrible lugar para el cual hay que tener un cuerpo especial, un cuerpo de condenación. Oh, Dios tenga misericordia de aquellos que escuchan y que hacen oídos sordos a la palabra del Señor. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí algunos se confunden y dicen, ven, hay niños que van a ser juzgados allí porque dice pequeños. No, no, no. El texto no está diciendo eso. Aquí los grandes y pequeños son los don nadie de la vida y aquellos que son famosos, encumbrados, que son conocidos en el mundo. A eso se refiere. Los micros y los megas en inglés. Es decir, gente común y corriente, los don nadie de la vida, y también gente archifamosa, los superpoderosos de esta tierra. Todos comparecerán ante el Señor. Allí vendrán estas personas. No está hablando de niños, porque la Biblia dice claramente, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando aquí, en esta versión Reina Valera 60, dice pequeños, está hablando de gente común y corriente. Está hablando de adultos, gente responsable, gente que tuvo la capacidad de decidir, pero que voluntariamente rechazaron al Salvador. De eso está hablando. Y nadie se va a escapar y nadie va a poder eludir este juicio, grandes y pequeños. Y estaban de pie ante Dios, recibiendo ese cuerpo de condenación, ese cuerpo para ser enjuiciado por toda la eternidad. Y mire lo que dice la Escritura aquí, versículo 12, y los libros fueron abiertos. Esta palabra está puesta en plural, los libros fueron abiertos. Pensamos que por lo menos son dos libros, porque está en plural. No dice el libro fue abierto, dice los libros. Algunos dicen son los libros de las acciones y también de las intenciones. Podrían ser, podrían llamarse de otra manera, no lo sabemos. El asunto es que Dios va a juzgar a las personas por las cosas escritas. Dice la palabra del Señor, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de saberse. El día, dice Pablo, en que Dios juzgue, en que Cristo juzgue las intenciones de los corazones conforme a mi evangelio. Es decir, que hay un día en que las intenciones van a ser juzgadas y las acciones van a ser juzgadas. Dios va a juzgar las acciones de las personas y Dios va a juzgar las intenciones de las personas. Por eso aquí dice, los libros fueron abiertos. Y dice la palabra del Señor. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que tenemos por lo menos aquí tres libros. El libro de las acciones, el libro de las intenciones y también tenemos el libro de la vida. Y simplemente en ese día se va a exponer allí todo lo que las personas han hecho o han querido hacer en su maldad. Dice la palabra del Señor en cuanto a nuestra condición sin Cristo. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. No hay nadie que podrá decir allí, bueno, hice cosas buenas. No, porque Dios dice que lo que a nosotros le llamamos bueno para Él es una inmundicia, es una suciedad, es un trapo asqueroso, es algo insufrible, es algo insoportable. Dice la palabra del Señor que nuestro estado sin Cristo, de la cabeza hasta los pies, dice, hay hinchazón y podrida llaga. Ese es nuestro estado sin Cristo. Dice Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 2, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Así es que nuestra condición es absolutamente deplorable. El profeta Jeremías dice, ¿podréis vosotros hacer lo bueno siendo malos? ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? No hay manera de que nosotros en nuestros méritos, en nuestras justicias, en nuestras buenas acciones podamos agradar a un Dios santo, porque nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros para no oír. Hay una barrera, hay una división a causa del pecado, y estas personas que nunca se han arrepentido
serán allí juzgadas, serán sus acciones y sus intenciones expuestas delante del Dios Santísimo. Y dice que también estaba allí el libro de la vida. Este libro de la vida del cual nos dice la palabra del Señor a nosotros los creyentes. Volvieron un día los discípulos de predicar. Y Dios hizo milagros y Dios manifestó su gloria. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él ha hecho milagros, hace milagros y hará milagros. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice que los discípulos se regocijaban y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Era algo impresionante para ellos, lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas. Y el Señor corrige esa actitud amorosamente y les dice: no os gocéis de que los demonios se sujetan en mi nombre, más bien gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria al Señor. En este mismo precioso libro de Apocalipsis, en un momento se va a decir los nombres de estos salvados que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oh, nosotros nos gozamos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Nosotros nos gozamos que Él haya pensado en nosotros, en su amor y en su misericordia, y Él nos haya visto anticipadamente. Nos gozamos en su bondad. Este libro de la vida, donde nuestro nombre está inscrito allí, también será abierto para estas personas. Dice: y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Hay personas que piensan, por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellas personas que murieron en el mar? Bueno, fueron comidas por los peces, por los tiburones, por quién sabe qué animales marinos. ¿Cómo va a ser en el momento de la resurrección o en el momento del rapto? ¿Tendrá que Dios andar buscando los peces en el mar allí? No, de ninguna manera. Cuando el creyente muere, su alma y su espíritu van a la presencia del Señor. Pablo dice: ausente del cuerpo, pero presente para el Señor. Dice: no sé qué hacer, estar con Cristo es mucho mejor. Es decir, que el creyente cuando muere va a la presencia del Señor. Allí está su espíritu y allí está su alma. Y cuando venga, por ejemplo, el momento del rapto, Él va a crear un cuerpo nuevo. No necesita Él andar buscando dónde están las cenizas, los restos mortales, dónde los sepultaron, en qué parte del mar se hundió, qué pez se comió ese cuerpo. No importa absolutamente nada de eso. El espíritu y el alma del creyente descansan en la presencia del Señor, y Él va a crear un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible de gloria, un cuerpo semejante al cuerpo de la resurrección de Cristo, un cuerpo semejante al de los ángeles, y lo unirá con el alma y con el espíritu, y ahí tenemos a la persona nuevamente en un cuerpo de gloria, en un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que se oponen a la cremación. Dicen: no, porque, bueno, no estamos de acuerdo con la cremación, porque cómo va a ser en el rapto. No importa. De todos modos, se va a hacer ceniza y se va a hacer polvo, porque escrito está: por cuanto polvo eres y al polvo volverás. La cremación lo único que hace es acelerar el proceso, nada más. De todos modos nos vamos a hacer polvo. Así es que Dios no necesita ese polvo. Hay personas que fueron cremadas contra su voluntad, los cristianos que murieron quemados en la hoguera. Algunos tuvieron la suerte de ser asesinados primero y luego quemados sus cuerpos. Otros no esperaron ni siquiera asesinarlos y los quemaron vivos y los cremaron a la fuerza. ¿Necesita Dios recuperar ese polvo? ¿Necesita Dios andar buscando dónde quedaron esas cenizas? De ninguna manera. Sus almas descansan en la presencia del Señor, como las de todos los creyentes que han partido de este mundo, descansan en la presencia del Señor. Y dice aquí que el mar entregó sus muertos, es decir, todos aquellos que murieron de una manera u otra, de maneras trágicas o desconocidas. La muerte, el sepulcro, también tuvo que devolver todo lo que tenía, absolutamente todo, para ser juzgados. Y dice que también fueron juzgados según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nos dice Apocalipsis, en el capítulo 19, que el lago de fuego, el infierno, es estrenado por el anticristo y el falso profeta. Satanás no vive allí. La gente se imagina y la gente dice que Satanás vive en el infierno. No. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que
Nos enfrentamos a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no vive en el infierno, ni quiere vivir en el infierno. Esa va a ser su morada final. Los dos primeros habitantes del infierno, lago de fuego, van a ser el anticristo y el falso profeta en la batalla de Armagedón. Los tercer y cuarto habitantes del lago de fuego e infierno van a ser aquí la muerte y el Hades, la muerte y la sepultura. Esos van a ser los terceros y cuartos habitantes. Y luego también, por supuesto, Satanás. Perdón, antes de eso va a ser Satanás. Satanás va a ser el tercero, y cuarto y quinto, la muerte y el Hades, van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser destruidos. Por eso en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá más muerte, no habrá más diablo, no habrá más dolor, no habrá más nada de ello. Y si la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Mire, el creyente es una persona que nace dos veces, pero que muere una sola vez. Nace biológicamente y en un momento recibe a Cristo y nace de nuevo, el nuevo nacimiento. Por eso el creyente nace dos veces y a lo sumo morirá una sola vez. Pero los impíos, los que nunca se han arrepentido, ellos nacen una sola vez, pero han de morir dos veces. Morirán la muerte física y después serán resucitados para ser enjuiciados y morir nuevamente. Y esta es la muerte eterna, la muerte segunda. Bendito sea el nombre del Señor. Tenga Dios misericordia. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oh, qué terrible día. Qué terrible día encontrarse con la majestad de Dios y ser juzgado y no poder decir absolutamente nada ante la santísima presencia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino para salvarnos, y terminar en esta condición. Dice un autor, ¿no? El infierno, el lago de fuego, es un testimonio del carácter justo de Dios. Él debe juzgar el pecado. El infierno también da testimonio de la responsabilidad del hombre, del hecho de que no es un autómata o una víctima impotente, sino una criatura capaz de tomar decisiones. Dios no envía a la gente al infierno, la gente se envía a sí misma al rechazar al Salvador. El infierno es también testimonio de lo horrendo que es el pecado. Una vez se le hizo esta misma pregunta, para ir terminando, al doctor Armando Alducin. Le preguntaron, ¿cómo es posible que Dios, que tanto nos ama, nos envíe al infierno? Y él respondió con palabras similares: Dios no envía a nadie al infierno, la gente elige ir allí. Qué terrible, porque hoy se nos está ofreciendo salvación. Dice, por cuanto todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos íbamos rumbo a una eternidad sin Cristo, todos íbamos rumbo a una eternidad sin Dios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. Esa era nuestra condición. Todos nacimos en esa condición. Sin embargo, yendo por el barranco, yendo por el deslizadero, aparece el Hijo de Dios, aparece la cruz del Calvario y nos tiende la mano para salvarnos. De allí en más va a depender nuestro destino eterno. Si cambiamos de tobogán, si cambiamos de ir rumbo a una eternidad sin Dios a este lago de fuego y tomamos el camino de la vida, el camino de Cristo, el camino de la cruz del Calvario que nos lleva a la presencia del Señor, o elegimos seguir por el tobogán, de disfrutar temporalmente de los placeres del pecado, pero de una eternidad en la condenación. O abstenernos del pecado, arrepentirnos y venir a Cristo y gozar de una eternidad en los cielos. Así es que no es Dios el que envía a las personas al mundo, al infierno. Es cada persona que al rechazar a Jesucristo está sellando el destino que todos llevábamos. Mi amigo, mi amiga, tal vez usted ha recibido ya a Cristo, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor por eso. Pero tal vez allí al lado suyo hay una persona que todavía no ha entendido de qué se trata esto, que todavía no ha entendido de qué se trata el Evangelio, ni la vida eterna, ni la salvación, ni la obra del Calvario. Y tal vez este sea el momento para que puedan reflexionar y decir: Señor,
cambia mi destino. No hay un destino premarcado, prefijado. No lo hay, mi amigo. Se lo digo como conociendo las Escrituras. Se lo digo como siervo del Señor. Nadie puede decir, bueno, tal vez Dios me ha predestinado para que yo me pierda. No, usted se está predestinando a usted mismo al no querer creer en el nombre del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. Usted mismo se está sellando su propio destino al rechazar al Salvador. Espero que usted entienda eso que le estoy diciendo, porque esta noche es el momento para que usted, si todavía no le ha dicho, Señor Jesucristo, sé mi Señor y Salvador, lo pueda hacer conmigo en esta hora. Y aquellos que le hemos recibido y que ya le hemos reconocido hoy como Señor y Salvador, le demos gracias por esta salvación tan grande. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si clamamos al Señor en esta hora de la noche? Bendito sea el Señor. Acompáñeme, por favor, en oración, allí donde usted esté. Pueda cerrar sus ojos, pueda meditar en la palabra que hemos hablado, que es palabra de Dios, y podamos orar juntos. Ore conmigo, por favor, y dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido, absolutamente perdido. Reconozco que voy a una eternidad sin Dios, a una eternidad de condenación. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para esto vino Jesucristo, para salvarme, para darme un destino seguro. No estoy predestinado por Dios para ser condenado, sino que al rechazar a Cristo estoy sellando mi destino. Pero hoy, Señor, he entendido esta palabra y te pido perdón. Te pido que me limpies. Quiero recibirte en mi vida como Señor y Salvador y comenzar un camino de eternidad, un camino de santidad, un camino de gloria. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme, por redimirme, por aceptarme en Jesucristo como tu Hijo. Y nosotros le damos gracias al Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por esta misericordia. Gracias por esta piedad. Gracias porque nunca más, jamás se nos va a recordar nuestros pecados, porque Él los ha arrojado a lo profundo de la mar para nunca más tener memoria de ellos. Muchas gracias, Señor. Gracias por mi pastor Jorge, por esta obra. Gracias por esta radio. Gracias por las radios que se plegan a compartir, a replicar estos mensajes, estas predicaciones. Gracias por los que escuchan. Gracias por los que tienen sus oídos todavía dóciles y atentos para escuchar tu palabra. Bendícelos, Padre. Sigue tocando y sigue obrando en los corazones allí, en las familias, en los hogares. Nosotros no sabemos dónde está entrando esta palabra, pero te rogamos por esos corazones, para que sean transformados, para que sean cambiados, para que el destino eterno sea un destino de gloria y no un destino de condenación. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mi querido pastor Jorge.